Estas fórmulas son la relación más sencilla entre dos o más elementos. A este tipo de fórmula se le conoce como fórmula empírica o mínima. Se reconoce porque no la podemos simplificar más. Normalmente me van a proporcionar una composición porcentual o la masa de diferentes elementos presentes en un compuesto. Y a partir de esta información se calcula la fórmula empírica. Vamos a resolver un ejemplo en el que conocemos la composición porcentual de un compuesto. Me dicen 12.26 de cromo, 19.82 de nitrógeno y el resto de oxígeno. Vamos a convertir estos porcentajes a gramos, suponiendo 100 gramos de muestra. Y la masa de oxígeno se calcula restándose la 100, porque los porcentajes de todos los elementos presentes en el compuesto debe dar 100%. Y así calculamos que el oxígeno es 67.92 gramos. Una vez que tenemos la masa de todos los elementos, vamos a convertirlo a mol. Para ello se divide entre las masas atómicas de cada elemento presentes en la tabla periódica y así calculamos las moles de cada elemento. Aquí podemos observar que de todos los valores, las moles de cromo corresponden al número más pequeño, 0.2357, es menor a 1.4 y también menor a 4.24. Entonces estas moles de cromo las vamos a dividir entre ese número, 0.2357. Las moles de cada elemento se dividen entre el número de moles más pequeño de los presentes. Y entonces en el cromo el cociente sería 1, en el nitrógeno es 6 y en el oxígeno da 18. Es importante que estos números sean enteros. Lo que tenemos ahora es que esos números se colocan como subíndice, 1 para el cromo, que recordemos no se escribe, 6 para el nitrógeno y 18 para el oxígeno. Podríamos dejarlo así o sacamos el 6 como factor común y entonces tenemos la fórmula del nitrato de cromo 6, que sería la fórmula empírica del compuesto. En lugar de darme una composición porcentual, puedo tener la masa de un compuesto desconocido y las masas de algunos de los elementos presentes, carbono e hidrógeno en este caso, sabiendo que lo que falta para 5 gramos es oxígeno. Entonces tenemos las masas de carbono y de hidrógeno, calculamos la masa de oxígeno restando las masas conocidas a 5, que es la masa total del compuesto, y entonces así tenemos 1.73 para el oxígeno. Estos valores se deben dividir entre la masa atómica de cada elemento y calcular así las moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. El número más pequeño de estos 3 moles conocidos es 0.1085, las moles de oxígeno. Entonces vamos a dividir las moles de cada elemento entre el número de moles más pequeño, que es 0.1085. En el carbono el cociente sería 2, en el hidrógeno el cociente es 6 y en el oxígeno es 1. La fórmula empírica quedaría C2H6O. El 1 no es necesario escribirlo. En un tercer ejemplo, solo tengo 2 elementos presentes y conozco los porcentajes. Suponemos que tenemos 100 gramos de muestra y entonces esos porcentajes representan también la masa de cada elemento en el compuesto. Dividimos entre la masa atómica y calculamos así las moles de cada elemento. De estos dos números de moles, el más pequeño es el carbono, 6.8 es menor a 18. Dividimos ambos entre 6.81 y en el carbono el cociente es 1, pero en el hidrógeno el cociente es 2.6. Aquí no es posible redondear. Solo sería válido redondear un 2.9 o 2.1. Números distintos de esos decimales no es recomendable redondear. Entonces vamos a multiplicar estas cantidades, estos cocientes, por un mismo entero. Vamos a multiplicar primero ambos por 2. Aquí vemos que, bueno, 1 por 2 es 2, pero 2.64 por 2 es 5.28. Sigue sin ser entero. Como todavía no es entero, significa que multiplicar por 2 no era la solución. Vamos a multiplicar ahora por 3. Y 1 por 3 es 3. 2.64 por 3 es 7.999. Esto ya lo podemos redondear a 8. Y entonces podemos decir que la fórmula empírica es C3H8.